el acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos, nuevamente estamos con un nuevo video para el canal. En este caso, continuando esta serie de videos sobre lo que viene siendo la electrocardiografía, hablando específicamente de los distintos bloqueos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo los bloqueos fasciculares. En el video pasado hablamos y explicamos cómo interpretar los bloqueos de rama tanto de derecha como izquierda. En esta ocasión explicaremos los diferentes bloqueos fasciculares. Como viene siendo el bloqueo del fascículo anterior, vamos a mirar cómo lo podemos interpretar. Como viene siendo el bloqueo del fascículo posterior, y por ende vamos a interpretar cómo mirar y saber cuando estamos frente a una combinación de bloqueos que se conocería como bloqueo bifascicular o como bloqueo trifascicular. Así que para iniciar, miremos lo que viene siendo el bloqueo del fascículo anterior. Antes de iniciar todo esto, pues recapitulemos qué viene siendo un bloqueo del fascículo. Recordemos que tenemos lo que viene siendo el haz de His, que lo dividimos en una rama derecha del haz de His y una rama izquierda del haz de His. Y si recordamos, la rama izquierda del haz de His se va a dividir en dos fascículos. Un fascículo anterior, que sería este que viene acá, y un fascículo posterior o un fascículo posterior inferior, que es este que se dirige acá. Por ende, un bloqueo fascicular es cuando se bloquea uno de esos dos fascículos. Como viene siendo cuando hay un bloqueo del fascículo anterior, pues se nos bloquea la conducción o el impulso eléctrico del fascículo anterior. Y por ende, cuando hay un bloqueo del fascículo posterior, significa que está bloqueada la conducción del fascículo posterior. ¿Sí? Así que vamos a mirar cómo interpretar cada uno de esos bloqueos fasciculares en el electrocardiograma. Tenemos que mirar para poder interpretar el bloqueo del fascículo anterior y tanto el posterior. Miraremos lo que viene siendo las derivadas del plano frontal, lo que viene siendo D1, D2, D3 y ABF, ABR y ABL. ¿Listo? Si recordamos los bloqueos de rama, los miramos en el plano horizontal, los miramos en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero los bloqueos fasciculares los miraremos en las derivadas del plano frontal. Específicamente, los bloqueos del fascículo anterior los miraremos en D2, D3 y ABF. Por ende, los miraremos en las derivadas que me van a mirar lo que viene siendo la cara inferior del corazón. Para mirar el bloqueo del fascículo anterior, miramos las derivadas de la cara inferior del corazón, D2, D3 y ABF. Y el eje eléctrico debe estar girado a la izquierda. ¿Listo? Siempre que veamos un eje eléctrico girado a la izquierda, recordemos que tenemos que pensar en tres cosas, en tres posibles causas. O puede ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede ser una causa en bloqueo, puede ser una causa de un eje girado a la izquierda. También puede ser una causa que sea un bloqueo de rama izquierda, que ya en el video pasado explicamos cómo eran. Y también una causa de un eje girado a la izquierda es el bloqueo del fascículo anterior. Así que siempre que damos un bloqueo, un eje girado a la izquierda, pensamos en estas tres causas y vamos a ir descartando. ¿Listo? Así que tenemos este ejemplo de acá. Vamos a ver cómo está el eje eléctrico de este electro. ¿Sí? Miramos que D1 es positivo y vemos que ABF es negativo. Recordamos el método del OK. D1 positivo, ABF negativo, el eje eléctrico está girado hacia la izquierda. ¿Listo? Ya pensamos, o es hipertrofia ventrículo izquierdo, o es bloqueo de rama izquierda, o es un bloqueo del fascículo anterior. Vamos a mirar cómo saber cuál es cada una de ellas. Así que para saber si es un bloqueo del fascículo anterior, miramos cómo se encuentran esas derivadas que me miran la cara inferior del corazón. Miramos D2, miramos D3 y miramos ABF. Y vamos a ver que lo característico es que estas tres derivadas van a tener un patrón de R minúscula, S mayúscula, que es como tenemos acá. Tenemos una R minúscula y tenemos una S mayúscula, tanto en D2, tanto en D3, que tenemos R minúscula y tenemos S mayúscula en D3. Y en ABF también tenemos una R minúscula y tenemos una S mayúscula. Esto es lo característico de un bloqueo del fascículo anterior. D2, D3 y ABF con R minúscula y con S mayúscula. De igual forma, también tenemos otra mnemotecnia que viene siendo esta de acá, en la cara del plano frontal, que viene siendo penene, penene, da pena.
¿Qué significa esto? Y es que en D1 vemos que la derivada es positiva, la P. D2 vemos que el QRS, la derivada va a ser negativa. Vemos que en D3 el QRS va a ser negativo. Vemos que ABR va a ser la D, que es da igual si está positivo o negativo, o sea, es isobifásico. Vemos que en ABL el QRS es positivo, me representa la P, y por último ABF, el QRS es negativo. Así que en bloqueo del fascículo anterior miramos las derivadas, que sea R minúscula, S mayúscula en D2, D3 y ABF, un eje eléctrico girado a la izquierda y que contenga esta mnemotecnia, PNN da pena, positivo, negativo, da igual y positivo y negativo. ¿Listo? Aquí tenemos pues este ejemplo. Vamos a mirar cómo se encuentra el eje eléctrico. Vemos que ABF es negativo y vemos que D1 es positivo. Método del OK. D1 positivo, ABF negativo, eje eléctrico girado a la izquierda. Pensamos tres posibilidades. Vamos a ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vemos que no, vemos que la onda R es más chiquita en B6 que en B5. Miramos si hay bloqueo de rama izquierda, vemos B1 y vemos B6. Vemos que en B1 tenemos RS, pero vemos que en B6 tenemos una RS, no únicamente tenemos una R que es característica del bloqueo de rama izquierda, así que descartamos bloqueo de rama izquierda. Pensamos que puede ser bloqueo del fascículo anterior. Miremos cómo están las caras inferior del corazón. Veamos D2, veamos D3 y veamos ABF. Efectivamente, tenemos una R minúscula y tenemos una S mayúscula en D2, D3 y ABF. Así que ese es un electro de un bloqueo del fascículo anterior. Ahora pasemos al otro caso, un bloqueo del fascículo posterior. Tenemos bloqueada la conducción del fascículo posterior inferior de la rama izquierda de las de His. En este caso, vamos a seguir viendo el plano frontal, pero vamos a fijarnos en las derivadas que miran la cara lateral alta del corazón. O sea, vamos a centrarnos a mirar D1 y a mirar ABL para mirar los bloqueos del fascículo posterior. Y también tenemos que mirar cómo está el eje, porque en el bloqueo del fascículo posterior tenemos un eje girado a la derecha, ¿sí? Y recordemos cuáles pueden ser las causas de un bloqueo de un eje girado a la derecha. Puede ser o una hipertrofia del ventrículo derecho, o puede ser un bloqueo de rama derecha, o puede ser un bloqueo del fascículo posterior. Así que cuando vemos un eje girado a la derecha, empezamos a descartar. Así que miremos este electrodo acá. Tenemos que D1 está negativo, ABF está positivo, método del OK, está el eje girado a la derecha. ¿Listo? Así que vamos a centrarnos en las derivadas que miran la cara lateral alta, D1 y ABL. Y veamos si tienen este patrón, si tienen también un patrón del complejo QRS de una R minúscula y una S mayúscula. Miremos a ver, D1 tenemos R minúscula, S mayúscula. ABL, ¿cómo está? R minúscula, S mayúscula. ¿Listo? Estamos frente a un bloqueo del fascículo posterior. Miramos el eje girado a la derecha y miramos si en las caras lateral alta de 1 y ABL tenemos un patrón de R, S mayúscula. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Un electro, miremos cómo se encuentra el eje eléctrico. ABF es positivo, D1 es negativo, método del OK, el eje lo tenemos girado a la derecha. Así que empecemos a descartar. Veamos, estamos frente a un bloqueo de rama derecha. ¿Tenemos patrón de orejas de conejo? No. Vemos que B1 pues tenemos un patrón normal. Estamos frente a un hipertrofia ventrículo derecho. Vamos a mirar. Vemos que la onda R en B1 es menor que en B2, así que pues descartamos. La onda R progresa bien. Así que tenemos que pensar que puede ser un bloqueo del fascículo posterior. Miramos D1 y miramos ABL. Miramos ABL, que son quienes me miran la cara lateral alta del corazón. ¿Sí? Y veamos si tenemos un patrón de R minúscula, S mayúscula. Vemos D1, R minúscula, S mayúscula. Vemos ABL, R minúscula, S mayúscula. Así que efectivamente tenemos un bloqueo del fascículo posterior. Ahora veamos qué es un bloqueo bifascicular, ¿sí? Ya hablamos de los bloqueos fasciculares, pero ahora veamos cuando se combinan diferentes bloqueos.
Entonces tenemos que un bloqueo bifascicular es como tenemos un bloqueo auriculoventricular más puede ser o un bloqueo de rama, derecha o izquierda, o más un bloqueo del fascículo anterior o del fascículo posterior. En resumen, un bloqueo bifascicular es un bloqueo auriculoventricular más otro bloqueo, ya sea de rama o sea de fascículo. Así que veamos este ejemplo que tenemos acá. Miremos en este electro cómo se encuentra el eje eléctrico. ¿Listo? Veamos D1 y veamos ABF. D1 positivo, ABF negativo. Tenemos un eje eléctrico girado a la izquierda. Eje eléctrico girado a la izquierda. Pensamos en hipertrofia ventricular a la izquierda. Pensamos en bloqueo de rama izquierda o pensamos en bloqueo del fascículo anterior. Hay hipertrofia ventrículo izquierdo. Vemos que B1 y vemos en B6. No hay porque vemos que la onda R en B6 es menor que en B5. Ahora miremos si puede haber un bloqueo de rama izquierda. Vamos a ver. B1 tiene un patrón de conejo, de orejitas de conejo. Así que estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Tenemos bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Pero ahora aún tenemos el eje eléctrico girado a la izquierda. ¿Quién me lo giró? Pues vamos a ver y descartar si tenemos un bloqueo del fascículo anterior. Así que vamos a mirar. Vemos lo que viene siendo D2, vemos D3 y vemos ABF. Vamos a ver si tiene un patrón de R, S mayúscula. Tenemos en D2 tenemos una R minúscula y una S mayúscula. D3 tenemos una R minúscula, una S mayúscula. Y en ABF tenemos una R minúscula y una S mayúscula. Así que en este caso de acá tenemos un bloqueo de rama derecha, que me representa en B1, y también tenemos un bloqueo del fascículo anterior. Que tenemos en este electro, tenemos dos bloqueos. Bloqueo de rama derecha más un bloqueo del fascículo anterior. Veamos otro ejemplo que tenemos acá de un bloqueo bifascicular. Vamos a mirar. Vemos el eje eléctrico, ABF positivo, D1 está negativo. Eje eléctrico girado a la derecha. ¿Quién me lo está girando a la derecha? Hipertrofia ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha o un bloqueo del fascículo posterior. Vamos a mirar a ver. Vamos a vernos en D1. D1 tenemos un patrón de orejas de conejo, tenemos un bloqueo de rama derecha. Pero también nos damos cuenta que ese eje eléctrico girado a la derecha está siendo causado también por un bloqueo del fascículo posterior, porque vemos D1 y vemos ABL y vemos que tiene la misma morfología. Vemos que tiene esa morfología de RS mayúscula. Así que también tenemos un bloqueo de rama derecha y tenemos un bloqueo del fascículo posterior, bloqueo bifascicular. Y por último, tenemos lo que viene siendo el bloqueo trifascicular, que el bloqueo trifascicular es cuando tenemos un bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda, más un bloqueo de algún fascículo, ya sea el fascículo anterior o del fascículo posterior, más un bloqueo aurículo ventricular. Y es como se define bloqueo trifascicular. Tenemos tres tipos de bloqueo, o de rama, o de aurículo ventricular, más algún tipo del fascículo. Así que veamos este ejemplo que tenemos acá. Tenemos un electrocardiograma. Vamos a mirar cómo está el eje eléctrico. ABF está negativo, D1 está positivo. Tenemos un eje eléctrico girado a la izquierda. A la izquierda. ¿Quién puede causar este eje eléctrico girado a la izquierda? Miremos cómo se encuentra B1. Vemos que B1 tiene un patrón de orejitas de conejo. Tenemos un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama derecha. Pero entonces, ¿quién me gira el eje eléctrico a la izquierda? Veamos cómo está el fascículo. Miremos cómo están las derivadas del plano inferior. Veamos D2, D3 y ABF. Efectivamente tiene un patrón de R, S mayúscula. También tenemos un bloqueo del fascículo anterior. Y si nos damos cuenta, el intervalo PR de este electro está largo, está alargado, mide más de 5 cuadritos. También tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este electro acá tenemos bloqueo AB de primer grado, tenemos bloqueo del fascículo anterior y tenemos bloqueo de la rama derecha, bloqueo trifascicular. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado y hay que identificar rápidamente el bloqueo trifascicular, ya que me pueden progresar a un bloqueo AB de tercer grado o completo y necesitar marcapasos urgentemente.
Así que nada, eso fue todo por este video de los bloqueos fasciculares. Espero haber sido claro y de ayuda. Nos vemos en un siguiente video y gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.